Familia, estamos listas para poder de esta manera llevarle a usted la información de primera mano. Vicky, Pilar, todo el equipo de producción y desde luego usted, que es el invitado especial en el noticiero de los guatemaltecos. Tenemos información de lo que ha pasado con la caravana de migrantes. Ayer un retorno masivo de retornados a Honduras después de no haber logrado pasar en el punto, en el kilómetro necesario para poder continuar su paso hacia México. Tenemos esta y toda la información y por supuesto a horas de la toma de posesión de Joe Biden. Muy buenos días, qué gusto saludarles una mañana más junto a Vicky Castillo. Estamos listos para llevarle toda la información. Vicky, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días Pilar, buenos días Axel. Y gracias por acompañarnos. Recuerden que hasta las 8:30 de la mañana estamos en esta primera emisión para brindarle a usted lo más relevante de lo que ha acontecido en las últimas horas. Pero ¿qué está pasando? A continuación le vamos a presentar lo que ocurrió. Casi 72 horas se cumplen desde la llegada del primer grupo de migrantes de esta nueva caravana de hondureños que pretende atravesar el territorio guatemalteco en su travesía hacia la Unión Americana. Son más de 6.000 centroamericanos quienes intentan continuar caminando en busca del sueño americano. Las autoridades guatemaltecas son enfáticas al indicar que solo podrán ingresar al país quienes porten la documentación de rigor, no lleven niños sin acompañantes y muestren una prueba que los certifique como no portadores de COVID-19. Qué intenso, ¿verdad? El escenario ha sido el kilómetro 177 de la carretera que conduce a Vado Hondo, en Chiquimula. Los migrantes comenzaron a llegar a este lugar el sábado por la madrugada, luego de recorrer una extensa travesía desde San Pedro Sula hasta Copán Ruinas, en Honduras. Esta vez tomaron un camino distinto, pues llegaron a Guatemala por la frontera de El Florido, en Camotán, Chiquimula, hasta alcanzar este punto en Vado Hondo. Hasta acá recorrieron 228 kilómetros. Aquí no hay servicios sanitarios. Las construcciones son escasas y transitan relativamente pocos vehículos. En al menos 3 oportunidades, los migrantes intentaron pasar por la fuerza, enfrentándose con elementos del ejército y la Policía Nacional Civil, superados ampliamente en número por los nómadas hondureños. De haber superado este punto, su próximo reto era llegar a la capital del país, hasta donde deberían recorrer otros 155 kilómetros. Desde acá hasta la frontera con México hay otros 245 kilómetros. En áreas de comunidades vecinas se capturó a algunas personas que se han dedicado a delinquir. Tras la detención se confirmó que se trata de grupos delincuenciales denominados maras. También se dio a conocer que han sido precisamente este grupo de personas los que han originado los enfrentamientos con las autoridades del orden público. Bueno, y durante este segundo enfrentamiento entre los migrantes y las fuerzas de seguridad, la mayoría de migrantes resultó herida por sus mismos compatriotas.
Luego del enfrentamiento entre migrantes hondureños con elementos de la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala en el kilómetro 177 en Vado Hondo, Chiquimula, varias personas resultaron heridas, entre ellas miembros del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Han sido trasladadas al Hospital Modular de Chiquimula para su atención. ¿Algunos elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército? Así es, se estabilizaron en el lugar y uno de ellos únicamente fue trasladado al Hospital Modular de Chiquimula. Las fuerzas combinadas de Guatemala lograron disolver la avalancha humana que intentaba cruzar el cerco policial utilizando 2 camiones del transporte pesado. Mientras esto sucedía, familias completas buscaban vías alternas para resguardar su integridad, algunos entre montañas y otros utilizando el río para avanzar hacia el departamento de Zacapa. Sin embargo, en el lugar del enfrentamiento, los migrantes atacaban con piedras y palos a elementos del orden público, incluso hiriendo a sus mismos compañeros. Yo me detengo, me paro y en lo que me paro me pegan la pedrada, los mismos que venían en la caravana. No fueron los de acá. ¿Un mismo migrante sí, te mismo golpeó? Migrante que me golpeó a mí. ¿Con una piedra? Con una piedra, tirándole piedras a los que venían marchando. ¿Volverás a intentar nuevamente cruzar hacia Estados Unidos? Si Dios lo permite. ¿Sí? Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Por cierto, al encontrar dificultad para adentrarse a territorio guatemalteco y además las condiciones climáticas que están imperando y que podrían afectar a muchos de los migrantes, pues miles de ellos decidieron retornar a su país. Los miles de migrantes hondureños varados en Vado Hondo, Chiquimula, comenzaron a dispersarse este lunes por la tarde. Decenas de ellos volvieron a su país de origen sumamente molestos y argumentando ser víctimas de maltrato. Gracias a todos ustedes que interactúan con nosotros a través del 55 34 80 61, enviándonos fotografías del lugar tan hermoso en el cual se encuentran y sobre todo poder contagiarnos con estas imágenes maravillosas. Recuerde que usted también lo puede hacer y si puede incluir su nombre, también así le podemos saludar durante esta emisión de noticias. Este es un saludo agradeciendo por supuesto a Jorge Velázquez, quien nos envía la fotografía tomada desde el Mirador de San Juan, La Laguna en Sololá. Esta postal maravillosa, de verdad, con uno de esos panoramas hermosos que indiscutiblemente ha recorrido el mundo, Panajachel siendo uno de los lugares emblemáticos de nuestra bella Guatemala y que hoy podemos observar a través de la fotografía que nos comparte Jorge Velázquez. Así amanece allá en Panajachel y definitivamente da gusto ver estos amaneceres en donde un cielo despejado con todo este paisaje pues nos hace contagiarnos de esperanza, de fe y de sobre todo de esa hermosa postal que nos deja ver que Guatemala es incomparable. Estamos esperando sus imágenes a través de nuestra línea de WhatsApp 55 34 80 61. Las postales de mi bella Guatemala y con esta imagen tan hermosa, nos vamos a la pausa, pero regresamos enseguida. Migrantes hondureños que pretendían cruzar el territorio nacional, ellos resultaron positivos a COVID-19. Al momento se reporta oficialmente el caso de 21 personas migrantes de nacionalidad hondureña que se acercaron a buscar el servicio de salud en distintos puntos. De acuerdo con la vigilancia epidemiológica, se les practicó prueba COVID-19 y el resultado fue positivo en 12 hombres y 9 mujeres.
El personal del Ministerio de Salud ha dado a conocer que les apoya en 6 centros de atención al migrante ubicados en las rutas que las personas extranjeras utilizan para desplazarse por el país. Las personas han sido trasladadas a centros de bienestar respiratorio para la cuarentena respectiva, por lo que, de momento, no podrán ser retornados a Honduras. Esta situación ha encendido las alarmas de las autoridades. Se teme que varias personas entre la multitud sean positivas a la enfermedad y ni siquiera estén al tanto de su situación médica. Como resultado, varias personas pueden estar contagiándose y esto puede detonar un repunte en los próximos días. Vecinos del área han mostrado su preocupación, ya que la mayoría de migrantes no portan mascarilla. Las condiciones en que han pernoctado son inhumanas, ya que duermen a la intemperie, sin mencionar cómo hacen sus necesidades fisiológicas. El lavado de manos es prácticamente nulo y por las condiciones de hacinamiento en las que están, no existe distanciamiento social. Tanto el ministro de Relaciones Exteriores instó a las autoridades hondureñas a cumplir los acuerdos multinacionales alcanzados recientemente para atender la crisis migratoria como la ocurrida en Vado Hondo, Chiquimula. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, indicó que los ciudadanos hondureños ingresaron violentamente y sin respetar el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4, y los protocolos de bioseguridad el pasado viernes, por lo que se espera del gobierno de Honduras su colaboración para poner fin a esta crisis humanitaria. Lo que estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Por lo tanto, le solicitamos proactivamente y amablemente, de una manera muy respetuosa, al gobierno de Honduras que colabore y actúe de manera proactiva con sus socios, con sus aliados, vecinos, para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana para poder minimizar el impacto eventual que pueda darse. Nosotros lo que necesitamos ahorita es una actitud proactiva y constructiva de parte del gobierno de Honduras para el abordaje de carácter humanitario de esta crisis migratoria. El ministro de Relaciones Exteriores agregó información sobre migrantes que decidieron retornar voluntariamente a su país. Y al día de hoy por la mañana ya estamos llegando prácticamente a 1.500 personas retornadas. En este sentido, los mecanismos de retorno se han hecho a través de la Organización Internacional Migratoria, quien dispone de algunos buses con un procedimiento de entrevistas para poder darles un retorno voluntario asistido. Mediante un comunicado, el gobierno de Guatemala destaca algunos puntos importantes ocurridos durante esta nueva caravana de hondureños. Su rechazo ante la falta de cumplimiento por parte de las autoridades hondureñas de los acuerdos alcanzados en semanas previas, que se alcanzaron en 3 reuniones de coordinación en las cuales participaron las misiones diplomáticas de Honduras, El Salvador, México y los Estados Unidos de América, así como agencias del Sistema de Naciones Unidas, instituciones gubernamentales y sociedad civil, todas vinculadas al tema migratorio. Algunos de los compromisos adquiridos fueron los siguientes. Las instituciones se comprometieron a apoyar en el objetivo de disuadir, atender y retornar de manera segura a quienes quisieran formar parte de este flujo masivo de personas. El Instituto Guatemalteco de Migración presentó la estrategia para la caravana 15 de enero 2021. El gobierno de Guatemala también manifestó en reiteradas oportunidades el respeto al derecho humano de toda persona a migrar, siempre y cuando se realice de forma segura, ordenada y regular. Asimismo, lamenta que no se hayan tomado las medidas necesarias para contener la salida masiva de personas migrantes hondureñas en situación de vulnerabilidad y de las comunidades por donde transitan, particularmente en estos momentos ante el peligro sanitario derivado de la pandemia de COVID-19, habiéndose identificado hasta el momento más de 20 casos positivos de dicha enfermedad en los migrantes de los flujos masivos de personas que han venido al territorio guatemalteco. El gobierno de Guatemala exhorta a continuar el espacio de diálogo y coordinación
para atender de manera integral el tema migratorio, incluyendo los flujos masivos de personas migrantes, y reitera su disposición y compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno de Honduras y otros actores en beneficio de las poblaciones migrantes. Es que con el riesgo del ingreso de esta caravana de migrantes, también crece el peligro del contagio del COVID-19 durante la pandemia. Ya varias de esas personas han sido detenidas, se les hizo hisopado y va un poco más de 20 personas que dieron positivo en el hisopado de COVID. Entonces se presume de que de todos los migrantes que están ahí, pues la mayoría puede venir enfermo de COVID. Entre otras acciones, el Instituto Guatemalteco de Migración ha colocado buses para que hondureños retornen de manera voluntaria y junto a otras entidades reciban insumos. Se les presta la atención necesaria. Hemos tenido comunicación con ONGs. ACNUR, por ejemplo, nos está apoyando en el sentido de poderles brindar a ellos alguna asistencia humanitaria, comida, y se retornan a la frontera más cercana. Ahí está la Migración de Honduras, tiene buses para poderlos llevar también a la ciudad más cercana que tenga Honduras, pero realmente no es mucha la gente que ha tomado la decisión de retornar a su país y poder entrar de una forma legal a territorio guatemalteco. Lo que han solicitado autoridades guatemaltecas es que los migrantes ingresen de manera regular y además cumplan con los... Mañana con 8 minutos, fortalecer los sistemas de auditoría y transparencia para crear así confianza ciudadana es una de las metas para cada institución pública, rigiéndose al año de la ética y la probidad declarado por la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas declaró el 2021 como el año de la ética y probidad en el marco de la celebración del Bicentenario de Independencia de Guatemala. Impulsaremos a nivel nacional procesos democráticos para la efectiva auditoría social y fomentaremos el acceso a la información pública como mecanismo de fiscalización y rendición de cuentas. Y con ese espíritu nacionalista los invito para que nos identifiquemos con esta iniciativa de la Contraloría General de Cuentas. Todos somos Guatemala y todos podemos recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Ahora es el momento de honrar a la patria y de aportar semillas de transparencia. La finalidad es la adopción de valores éticos y comportamientos de probidad en la Contraloría General de Cuentas y las instituciones públicas del país. Hay varias acciones, por ejemplo, fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno para reducir la opacidad en el gasto público. Por otro lado, también entre las acciones está desarrollar la prevención y el control en el cumplimiento del control fiscal gubernamental. Además, actuar en todos los espacios en donde existen servicios, en donde existe auditoría y atención, que las personas actúen en base a este código de ética, y es para eso que se está haciendo un llamado a todas las instituciones y por supuesto a la Contraloría General de Cuentas como ejemplo, para que cada uno de sus funcionarios pueda comprometerse con el mismo. Además, es muy importante hacer la innovación de los servicios digitales para prestar un mejor servicio a la población y extender una cultura de probidad en todos aquellos funcionarios que van a presentar su declaración jurada patrimonial a la Contraloría General de Cuentas. Y además... Hablemos precisamente de los combustibles, pues el ministro de Energía y Minas se refirió al incremento gradual en el precio de los combustibles. La tendencia del incremento de los combustibles o hidrocarburos en general es una tendencia mundial y se está observando en Guatemala desde finales del año 2020 y pues lamentablemente ha continuado en enero del año 2021. Esto se debe, según nuestros análisis, a que en el hemisferio norte nos encontramos en un invierno que está probando ser además duro. ¿Por qué esto afecta? Bueno, recordemos que Guatemala importa el 100% de los hidrocarburos que consumimos, de los combustibles que consumimos, y por tanto, al haber nuestro precio depende de la demanda mundial. Al haber frío en el hemisferio norte, esta demanda se ha incrementado considerablemente y de ahí la tendencia que observamos. Guatemala, pues, al no producir sus propios combustibles, pues dependerá siempre de la tendencia de los precios internacionales. Y como le digo, lamentablemente la tendencia continúa siendo al alza. Lo bueno es que, si bien es al alza, no ha sido algo abrupto. Eso es lo que nos permite verificar, pues, que se refiere a un fenómeno estacional, a un fenómeno que tiene que ver con la época del año que vivimos.
El último reporte de precios promedios del Ministerio de Energía y Minas para combustibles es el siguiente. Super, 22 quetzales con 10 centavos. Regular, 21,31. Y diésel, 17 quetzales con 69 centavos. En el caso del gas propano, el cilindro de 25 libras se cotiza en 99 quetzales. Para así frenarle el contrabando y la defraudación fiscal. Del 12 al 14 de enero se realizaron 24 allanamientos para incautar productos de contrabando. Esta es tan solo una de las acciones, pues se plantea el impulso de la calcomanía anticontrabando o FRID, que será utilizada en los distintos pasos fronterizos. Estamos en un proyecto de calcomanías FRID, que se va a poner en el vidrio delantero de los vehículos. Van a haber arcos de control que los van a poder leer y así vamos a poder detectar que los vehículos que transportan mercadería ya pasaron por aduana y pagaron los derechos respectivos. De hecho ya está en Pedro de Alvarado funcionando, así que ya tenemos la tecnología y estamos en un proyecto de agrandar este tipo de tecnologías a todas las aduanas terrestres y a los puestos de control que estamos poniendo. Asimismo, el MP señaló que en el 2020 se dio seguimiento a 234 denuncias por dichos ilícitos. Con respecto a cuántas denuncias hemos recibido en el año 2020, dada la pandemia, recibimos 234 denuncias. De estas 234 denuncias, se logró dar salida procesal a 159 denuncias con suspensión condicional de la persecución penal. ¿A qué corresponde la suspensión condicional de la persecución penal? Como les repetí en una de las diapositivas, la persona ha pagado el impuesto correspondiente, ha pagado el 100% de la multa y el Estado le da el beneficio por 2 años de no ser procesado por haber cumplido como debe de ser. En 2020 se coordinaron 142 allanamientos y se incautó mercadería por valor de 2.9 millones de quetzales. Guatemala y Honduras, que también se ha visto afectado por la caravana de migrantes. Hemos realizado una serie de coordinaciones con el director de aduanas de Honduras, precisamente a pesar de que es un tema eminentemente migratorio, pasan por los puestos fronterizos y de alguna forma está paralizado el tránsito de mercancías, por lo que hemos estado haciendo coordinaciones, uno, para que cuando las caravanas ya no estén, pues poder incrementar el tiempo para que las operaciones aduaneras se puedan hacer en otros horarios, precisamente para no afectar a todos los usuarios que están trasladando mercancías de Guatemala hacia otros países, sino que a viceversa, a todas las importaciones que vienen hacia nuestro país. En Aduana El Corinto es donde más flujo tenemos a nivel de cantidad de operaciones aduaneras, ahí Aguacaliente y El Florido, que son también 2 puestos fronterizos integrados que también tienen... que está dando a conocer sobre todo la alarma y la alerta porque están preocupados porque hay una nueva enfermedad desconocida que supuestamente es transmitida por cabras, pero esto se está estudiando, se está analizando. Se teme que una neumonía, una especie de neumonía que afecta a personas que viven en las inmediaciones de granjas, pueda tratarse de otra enfermedad zoonótica como la fiebre Q, indica acá el reporte. Científicos siguen investigando casos de neumonía que se desarrollan con más intensidad entre personas que viven en las inmediaciones de granjas de cabras. Algunos expertos presuponen que podría tratarse de un tipo de enfermedad desconocida. El estudio que empezó a realizarse hace algunos años confirmó que los habitantes de los alrededores de las granjas tienen un riesgo de entre un 20% y un 55% mayor de padecer la neumonía. El análisis indica que el aumento del riesgo se observa en un radio entre 1 y 1.5 kilómetros. Hay personas que no presentan síntomas de enfermedad, mientras que otras desarrollan fiebre, escalofríos, fatiga y dolor muscular. Los primeros hallazgos sobre esta neumonía extraña se tradujeron a partir de 2017 en distintas restricciones pese a la creciente demanda de la leche de cabra. Así que la adopción de medidas estrictas se justifica ante el temor de volver a revivir un brote parecido a la fiebre Q, un virus encontrado en cabras que entre el 2007 y el 2010 derivó en 4.000 casos confirmados de la enfermedad en humanos, 95 de los cuales con resultado letal. Se estima que unos 50.000 neerlandeses padecieron la fiebre Q. En aquel entonces el gobierno de Países Bajos sacrificó 50.000 cabras lecheras
de 55 granjas para contener la propagación. Aunque no se puede hablar de brote, la preocupación va en aumento. Ahora estamos buscando una causa y dado que no hay fiebre Q, ni existe evidencia de que esté relacionada con las partículas finas de polvo, nuestra hipótesis es que podría tratarse de una nueva enfermedad zoonótica, aunque no lo sabemos realmente, dijo una científica que ha sido pues, preocupante, manifiesta este tipo de situaciones que están ocurriendo ahora en los países. Cuento de casos de COVID-19 por el país. Según la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, desde el pasado 7 de enero, el sistema de alertas presentó variaciones. 187 municipios estaban en alerta amarilla. Para este 18 de enero son 154, disminuyendo en 33 municipios. Hasta el 7 de enero había 85 municipios en alerta naranja. Para este 18 de enero el número es de 95, aumentando 10 municipios. 68 municipios estaban en alerta roja hasta el 7 de enero. Para este 18 el número llegó a 91, aumentando 23 municipios. Los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques presentan un incremento en casos positivos de COVID-19, elevando el nivel de los hospitales nacionales. Hoy el global o el porcentaje de ocupación de camas supera el 80%. Y quiero comentarles también que en los hospitales nacionales de referencia, aquí estoy hablando del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, que son quienes han contribuido en la primera ola muchísimo más a la atención de pacientes, hoy tienen una ocupación importante. El Hospital Roosevelt un 92% de ocupación, está en rojo, y el Hospital San Juan de Dios un 84%. En relación al equipo, estamos relativamente estables, tenemos un 50% de disponibilidad en ventiladores, tenemos también suficiente cantidad de oxígeno que nos proveen permanentemente. Ante el incremento de los casos, la funcionaria indicó que en Consejo de Ministros discutieron este lunes sobre medidas moderadas y severas para detener el avance de la pandemia en Guatemala. Lo revisamos con el Consejo de Ministros y el señor presidente. Esperamos tener ya una postura del Ejecutivo para poder anunciar las medidas. Y quiero aquí hacer un énfasis en que pensemos que pueden ser medidas relativamente moderadas, sin embargo, si no las cumplimos como las hemos estado incumpliendo en todos estos meses, a partir del mes de octubre, podríamos llegar a tener medidas más severas, que creo que es lo que menos queremos en la población. Las medidas que se podrían dar, ustedes bien las conocen porque se han dado desde que la epidemia vino al país. Una de ellas tiene que ver precisamente con la movilización, y no estoy hablando aquí de cierres, sino de la movilización, de las horas, de restringir algunas horas en algunos municipios. Como ustedes lo saben, hay municipios rojos como en el que estamos nosotros hoy, y en los municipios aledaños, que son municipios dormitorio. Otro es el estar exigiendo en los lugares que se cumplan con las medidas, pero principalmente, y aquí me quiero referir a un tema muy importante que creo que no se está cumpliendo, es las reuniones de todo tipo, de no más de 10 personas. Ese es un tema que estamos poniendo sobre la mesa, y aquí hablo de reuniones de trabajo, de reuniones sociales o de cualquier tipo de otra reunión en la que necesitamos tener la intervención necesaria para poder evitarlas. Indicó que las medidas serán resueltas antes del siguiente miércoles. Tenemos actualización informativa. Se ha anunciado una nueva caravana de migrantes que busca el sueño americano y que pasará por territorio guatemalteco, y está anunciada para el 25 de enero. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Continuamos con esta cobertura que desde el día jueves se inició, desde el ingreso de los migrantes allá en Corinto, en Izabal, posteriormente
cuando ellos ingresaron por acá, por el Corinto, siempre acá en el departamento de Chiquimula. Estamos en Badohondo, donde el día domingo, recordarán ustedes, se registró este enfrentamiento y después el día de ayer, al filo de mediodía, cuando los migrantes querían pasar, un promedio de 4,000 migrantes querían continuar el territorio guatemalteco. Acá, como usted puede observar, en el inicio del ingreso a la frontera de Corinto, acá se puede observar parte de la policía militar del Ejército de Guatemala, donde están apostados en este puente de ingreso para la carretera que los lleva hacia el Florido. Únicamente hicimos un recorrido en varios puntos donde pudimos observar que son muy pocas las personas. Para contar, fueron 10 los hondureños que encontramos en el camino y dos familias que estaban reunidas con sus hijos y les dieron alojamiento, personas en una de las galeras, una de las viviendas. No hay mayor presencia de personas hondureñas en este sector, de acuerdo al registro o estadístico que ha dado las autoridades de migración de Honduras. Indicaron que al final, el día de ayer, cuando no quisieron dar conferencia de prensa o declaraciones tanto a los medios guatemaltecos como hondureños, a pesar de la insistencia, indicaron que únicamente 4,000 personas habían cruzado la frontera de retorno a su tierra natal. Sin embargo, otro de los datos extraoficiales por parte de autoridades guatemaltecas, así como personal de salud de Honduras, indicaron que era un total de 5,300 las personas quienes habían cruzado en ese sector del Florido luego del chequeo que realizaron. Hay que recordar de que después de tomar la temperatura también llevaban la estadística de personas quienes no contaban con un documento de identificación, pues a ellos se les obligaba a dejar las huellas en uno de los datos acá que se registraron por parte de Migración de Honduras, mientras que el Ministerio de Salud realizaban el chequeo respectivo de salud, tanto de mujeres y hombres, y también se estaba calificando, se estaba llevando una estadística si las personas estaban embarazadas, cuántos integrantes de cada familia habían cruzado. 5,300 al final fueron los que cruzaron ayer, como a eso de ya en madrugadas del día de hoy, a la 1:30, fueron los últimos que cruzaron la frontera de Honduras, luego que el Ejército de Guatemala, a través del Ministerio de la Defensa, ha colocado camiones para poder retornar a la gente a su país de origen, a la frontera de Florido, al igual que elementos de la Policía Nacional Civil han colocado unos buses y de migración, quienes fueron los que trasladaron a la mayoría o a la gran cantidad de hondureños hasta el Florido para que retornaran rápidamente a sus hogares. Por parte de las autoridades de migración, ellos garantizaron a todos los que mantenían un registro en la aduana un ticket para poderlos llevar en buses a sus municipios, porque hay que recordar de que muchos se tenían que atravesar todo el territorio hondureño para poder llegar a su destino, y familias indicaron de que, si bien es cierto, tenían que cruzar otra vez territorio guatemalteco, lo iban a hacer, porque el 25, vamos a reiterar este dato, el día 25 del presente mes, ellos indicaron que van a intentarlo de nuevo. Se está conformando una caravana de 3,000 hondureños que podrían intentarlo de nuevo, cruzar suelo guatemalteco para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que habían manifestado ellos? De que están esperando que las nuevas autoridades de Estados Unidos, es decir, John Biden, tome posición para que ellos puedan tomar esta decisión de continuar su marcha o su lucha para poder llegar y lograr su sueño americano. Son los datos que dieron ya en horas de la madrugada y en la noche cuando estuvimos nosotros en el Florido, y eran los datos que iba a conformar una nueva caravana para el 25 del presente mes y una salvadoreña para el 14 de febrero que se está conformando nuevamente. Son dos caravanas de migrantes, tanto de Honduras
como de primera instancia penal Maynor Moto fue electo por los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad, con 3.610 votos a favor. Y rumbo a la Corte de Constitucionalidad, ¿y saben a qué? A hacer lo que he realizado por más de 10 años, emitir resoluciones, impartir justicia y sobre todo pues defender la independencia judicial, que es un elemento fundamental. Y a quien sea adverso la resolución, vamos a obligarle a que se sujete a los medios de impugnación y a las acciones para precisamente revertir un fallo. Y en ese sentido, pues, ¿qué voy a hacer? Emitir resoluciones desde el primer día que tome posesión y con ello resolver los casos que esperamos reducir la mora jurisdiccional de carácter constitucional. Aquí no se va a hacer política. Aquí lo que se va es a trabajar y a emitir actos y resoluciones que precisamente vengan a defender no solo el contexto político, sino social, sino que también jurídico y cultural, que prácticamente al integrarse debe de resolverse en cada caso concreto en favor del pacto social, en beneficio de los derechos de la sociedad, que es un elemento fundamental, porque recuérdense que el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva es una circunstancia de primer orden que nuestra sociedad exige y por lo cual se somete precisamente a la institucionalidad y al Estado y al respeto a las autoridades. Por eso estimo y creo que la Corte de Constitucionalidad debe en primer lugar ser consciente y respetar no solo el contexto de la función pública en el ámbito de las competencias, sino que también debe de respetar la democracia, la república y someterse la propia Corte al imperio de la ley, porque ese es un primer paso necesario para dar el segundo, que es precisamente emitir resoluciones dentro del marco legal. Lo que corresponde a mi persona es no solo integrar la Corte, sino que sea una Corte equilibrada, una corte objetiva, imparcial y sobre todo pues que resuelva garantizando la certeza y seguridad jurídica. Y en ese contexto también hay que tomar en consideración que se va a buscar también defender el orden constitucional y sobre todo garantizar un Estado constitucional. Moto finalizará el actual periodo de la Corte, el cual culmina el 12 de abril de este año. El togado sustituirá a Bonerge Mejía, quien murió por COVID-19 en septiembre del 2020. Y es precisamente a través de estas imágenes en donde usted podía conocer más detalles en el momento en que los integrantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligieron a Maynor Moto como su representante. Una calle y avenida Petapa en la zona 12, en donde empieza a haber bastante congestionamiento vehicular. Así es, por favor recuerde conducir con mucha precaución, va evolucionando el tránsito y junto a él pues ya se va integrando más vehículos a la ciudad, al casco capitalino, así es que tómelo muy en cuenta. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión. Siempre, pero siempre es un verdadero gusto informar. Por supuesto, también vamos con Axel Cardona, que ya estamos pues culminando las noticias, Axel. Definitivamente, compañeras, los esperamos mañana a las 5:45, como siempre, actualizándolo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Y recuerde, mañana la toma de posesión de Joe Biden. Y hoy por la tarde le seguiremos informando de la caravana de migrantes.